La salvación de nuestras almas ocurre única y exclusivamente cuando nosotros oímos el Evangelio y lo creímos. Nada más. El Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados. Cuando yo creo que Cristo murió por mis pecados, quedo exento de yo morir por mis pecados, porque Cristo murió por mis pecados. Esa es la verdad de Dios. En Isaías 43, 11 y 12 leemos: Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Cristo salvó. Ya lo hizo en la cruz. Él dijo: consumado es. Está hecha tu salvación. Solo que a ti, tu salvación, para ti se hará efectiva si tú la crees. Ahí se hará efectiva tu salvación. Si tú no la crees, no será efectiva. Por más que Cristo murió por tus pecados, tú no lo habrás creído. ¿Cuál es un síntoma de aquel que no ha creído? Muy en lo profundo de su corazón, él ha sido incrédulo a la verdad de Dios, que él salvó, que él consumó la salvación. Consumado es, y esa persona no lo ha creído. Yo salvé, y esa persona no lo ha creído. No ha creído que Cristo murió por sus pecados. Porque cuando una persona cree que Cristo murió por sus pecados, es salva de toda condena debida a sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por sus pecados. Cuando yo fui salvo no por mis obras de justicia, no por mis obras de santidad, no por perseverar en una liturgia religiosa, sino por creer que Cristo murió por mis pecados. Dios me hizo nacer de nuevo y me selló con su Santo Espíritu. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. El Evangelio. Creer en el Evangelio es lo que nos salva. Creer en el Evangelio es lo que nos sella con el Santo Espíritu de Dios. Nos hace venir a morar el Espíritu Santo de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Romanos 8:9. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, viene a morar en mí cuando yo creo en el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Para ser salvo, solamente hay que oír el Evangelio y creerlo. Nada más. ¿Cuál es el síntoma de una persona que no ha creído en lo profundo de su corazón, no ha creído que Cristo murió por sus pecados? Esto es, no ha creído en la buena nueva. Esto es, no ha creído en el Evangelio. El Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12 apóstoles, a más de 500 testigos durante 40 días. Ese es el Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Yo lo he creído, he sido salvo de toda condena debida a mis pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Tú no, ni yo tampoco. Cristo murió por mis pecados. Él los pagó como se pagan los pecados, con la muerte, dejándome exento a mí de yo morir por mis pecados. ¿Cuál es un síntoma de una persona incrédula en el Evangelio? Un religioso. Una persona que cubre la vergüenza de su desnudez moral con hojas de higuera. Esas son las religiones. Y resulta que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. No sacas nada con meterte en una religión. Empezar a guardar santidad, dejar de pecar. Para ser salvo, no sacas nada con hacer eso. Tú, para ser salvo, tienes que creer que Cristo murió por tus pecados, dejándote exento de que tú los pagues por tus pecados, mueras por tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados. Más una persona que finalmente en lo profundo de su corazón no ha creído, ha sido incrédula al Evangelio. ¿Cómo se detecta que una persona no ha creído que Cristo murió por sus pecados? No tiene reposo, no tiene paz en su corazón, no tiene certidumbre, está inseguro. Por lo tanto, está procurando entrar al reino de los cielos dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Estará procurando entrar y no podrá, porque lo estará haciendo dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. En Gálatas 3, capítulo 10 y 11, el apóstol Pablo dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Gálatas 3, 10 y 11. ¿Qué es lo que es estar dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley? La ley: amarás y adorarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás. Obras de la ley, demandas de la ley. Amarás al Señor con toda la fuerza de tu corazón, tu mente y tu alma. Lo adorarás y a tu prójimo amarás como a ti mismo. Entonces, cuando una persona no ha creído que Cristo ya lo salvó en la cruz, claro, porque cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos dejó exento de nosotros morir por nuestros pecados. Nos ha salvado de toda condena debida a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. Él lo hizo todo en la cruz. Consumado es. Cristo nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito 3:5. Nos salvó. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué merezco yo? Ser lanzado al lago de fuego por mis pecados, porque los pecados así se pagan, con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Mas Cristo me salva por misericordia. Yo merezco ir al infierno, mas Cristo me salva por misericordia. Misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué merezco? Ir al infierno. Mas Cristo me salva por misericordia. Tito 3:5. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Obras de justicia son estar dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Pagar con la ley. Yo quiero pagar. Dios, mírame que yo obedezco. Yo guardo santidad. Yo me santifico. Yo obedezco la ley. Yo persevero. Yo. Y no miran la obra consumada en Cristo. Son personas que por no creer que Cristo satisfizo toda la demanda de la ley, irán a parar al infierno. Los pecados no se pagan con obedecer la ley. Los pecados se pagan con la muerte. Y tú has pecado. Yo también he pecado. Mas yo he creído que Cristo murió por mis pecados, dejándome exento de yo pagarlos con mi muerte, de yo morir por mis pecados. Cristo murió por mis pecados. Y una persona que no ha creído que Cristo murió por sus pecados no es salva. No, porque Dios no tiene por inocente al culpable, al incrédulo. Todo aquello que no proviene de fe le es pecado al hombre. Todo aquello que no proviene de fe. Porque por gracia soy salvo. Primero por misericordia, pero también por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. No por obras para que nadie se gloríe. Hasta la saciedad lo dice Dios. No por obras. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí están las religiones. Cubre la vergüenza de su desnudez moral con hoja de higuera. Yo me santifico, yo persevero, yo guardo santidad. Están procurando entrar y no podrán. Síntoma de una persona que no ha creído que Cristo murió por sus pecados. No ha entrado en el reposo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Te exhorto a que leas Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Temamos pues, no sea que alguno parezca no haber alcanzado, no haber entrado en el reposo de Dios. A nosotros nos aprovechó el oír la palabra, la buena nueva, el evangelio. ¿Cuál es la buena nueva? Cristo murió por nuestros pecados. A nosotros nos aprovechó el oír la palabra. Pero a ellos no les aprovechó. A ellos también se les predicó la palabra, pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, la buena nueva. Pero nosotros que hemos creído, hemos entrado en su reposo. Una persona que ha creído que Cristo murió por sus pecados, tiene el reposo de Dios. Ya no hace nada más para ser salvo. Ha entendido que Cristo lo hizo todo. Cristo en la cruz del Calvario cumplió toda la ley, satisfizo toda la ley. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, fue satisfecha en Cristo. Fue satisfecha en Cristo. Cristo cargó en su cuerpo los pecados de todo el mundo, como dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cristo, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en el cuerpo de Cristo fueron todos nuestros pecados pagados con la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. La ley de Dios que dice que la paga el pecado es muerte, que el alma que pecare esa morirá, fue satisfecha en Cristo, dejándonos a nosotros salvos, totalmente exonerados, exentos de toda condena debida a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, pero las personas que no han creído, no lo quieren creer. No puede ser tan fácil, dicen ellos. Mas a Cristo le costó su vida, ser separado del Padre, sufrir toda la condena por nuestros pecados, Él morir por nuestros pecados. Ellos no miran lo que hizo Cristo, ellos están mirándose a sí mismos. Yo tengo que guardar santidad, yo tengo que dejar de pecar, yo tengo que lucirle a Dios, mostrarle a Dios mis obras de justicia. Están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley.
Un síntoma de una persona que no ha creído en el Evangelio es que está procurando entrar, está sin paz, no tiene paz en su interior, tiene miedo, incertidumbre, no sabe a dónde va después de morir, tiene inseguridad y está procurando entrar, quiere pagarle a Dios, quiere depender del cumplimiento de las obras de la ley. Mira, Señor, estoy procurando, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy santificándome y no ha sido salvo, no ha entrado por la puerta estrecha. Por eso Cristo abrió una puerta que está abierta, no está cerrada, e invita a entrar. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que va a la perdición, esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque la puerta es Cristo, y los seres humanos no quieren ir por Cristo, quieren ir por sus propias justicias. Yo estoy perseverando, yo estoy diezmando, yo guardo santidad, quieren ir por otras puertas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, Lucas 13, 24. Cristo está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate porque las religiones te van a desviar de la puerta única de salvación que es Cristo. Entra por Cristo, no por tus propias obras de justicia, no por las religiones. No cubra la vergüenza de tu desnudez moral con hojas de higuera. Muéstrate al Señor un pecador y cree que Cristo murió por tus pecados. Así se pagan los pecados, con la muerte. Y Cristo murió por tus pecados. Cristo murió en vez de ti. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo te salvó en la cruz? ¿Lo has creído? No deseches la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, y eso lo decimos todos los salvados, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues por si la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, porque por gracia sois salvos. Cristo lo hizo todo en la cruz. Él nos salvó, sin que nosotros hagamos nada, solamente por oír y creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Murió por nuestros pecados. ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Eso es lo que te hace salvo, que tú creas que Cristo murió por tus pecados. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. 1 Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Lo has creído? ¿Has creído que Cristo llevó todos los pecados tuyos de toda tu existencia en esta tierra y los cargó en su cuerpo para Él pagarlos con su muerte, dejándote exento de toda condena debido a tus pecados? ¿Te has considerado salvo ya? Síntoma de una persona que no ha creído que Cristo murió por sus pecados es que él no se considera salvo. No tiene paz, no ha entrado en el reposo, no ha entrado por la puerta estrecha. Está procurando entrar porque él quiere procurar entrar y no podrá. ¿Qué es lo que es estar procurando entrar y no entrar? Estar dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley. Santiago 2:10 dice, si alguno obedeciere toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todas. Por eso es estar bajo maldición, porque tú ya has pecado. Has pecado por lo menos una vez y eso te hace culpable de toda la ley. Sabiendo que el hombre, Gálatas 2:16, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No desecho la gracia de Dios. Cristo me salva por gracia, sin mérito alguno mío. Eso es gracia. Recibir sin merecer. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fe es creer que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el evangelio que tú debes creer para ser salvo. De ahí en adelante empieza una vida con Cristo. En otro video hablaré de las demandas que hace el Señor a la santidad, de la demanda que hace el Señor a orar, leer la Biblia, predicar el Evangelio a toda criatura, el tribunal de Cristo, las recompensas. Pero para ser salvo, tú tienes que creer que Cristo murió por tus pecados. Creer que Cristo murió en lugar de ti, en vez de ti, para que tú no mueras. Yo he creído que Cristo murió por mis pecados, que Cristo murió en vez de mí. He sido salvo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados. Y un síntoma de una persona que no ha creído que Cristo murió por sus pecados es que estará procurando entrar, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, y no podrá. Porque nadie puede cumplir la ley, nadie. Cristo cumplió la ley, Él murió por nuestros pecados. ¿Lo has creído tú? ¿Has creído que Cristo murió por tus pecados? Eso te hace salvo. Eso te deja salvo de ir al infierno. Te hace que Dios te sople en ti aliento de vida y nazcas espiritualmente de nuevo. Dios te sella con su Santo Espíritu por haber creído en el Evangelio. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo,
También vosotros, habiendo oído y creído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, que Cristo murió por tus pecados. ¿Lo has creído tú? Eso te hace salvo, eso te da paz, eso te da seguridad de tu salvación, eso te hace entrar por la puerta estrecha, eso te hace entrar en el reposo de Dios, la fe en que Cristo murió por tus pecados. Síntomas de que una persona no ha creído en el evangelio, que no ha creído que Cristo murió por sus pecados: no hay paz, no ha entrado en el reposo de Dios. Está perseverando en entrar y no podrá. Está procurando entrar, dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley, y no podrá.